acompañándonos. Tenemos el gran honor de recibir a la doctora Marta Elena Pena de Matsushita, que nos acompaña especialmente desde Japón. Ha venido a realizar tareas académicas en distintos lugares y bueno, afortunadamente hemos podido invitarla y tenemos el orgullo y el honor de recibirla en nuestra casa, Museo Don Ezequiel Martínez Estrada. Les voy a leer datos importantes para darle presentación a la doctora. Nació en Mendoza, cursó estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, de donde egresó con medalla de oro al mejor egresado. Es doctora en Ciencias Políticas por esta misma universidad. Al contraer matrimonio con el académico japonés, el doctor Hiroshi Matsushita, se traslada a Japón, donde reside hasta la actualidad. Ha desarrollado una prolongada y amplia carrera como investigadora y docente a cargo de la Cátedra de Pensamiento Político Latinoamericano, en el que se ha especializado. Ha sido profesora titular de la Universidad de Nanzan en Nagoya, Japón, y desde 1995 es profesora de la Universidad de Doshiya en Kioto, Japón. Esta universidad, en reconocimiento a su trayectoria académica, la designó profesora emérita. Es activa participante de diversas asociaciones académicas en Japón, Argentina, México y Europa. También de asociaciones internacionales como la FIEALC, en donde he tenido el gusto y el honor de conocerla. Ha sido profesora visitante en universidades extranjeras y su labor de investigación ha quedado plasmada en diversas obras y artículos escritos en español, japonés e inglés. Entre los libros publicados en español vamos a mencionar El romanticismo político hispanoamericano, publicado en 1985, Sarmiento y Fukuzawa, dos forjadores de la modernidad, publicado en 2002, primer estudio comparativo en el área del pensamiento sociopolítico entre Japón y Argentina, Modernidad y modernización en Argentina, Japón, Rusia y Turquía, publicado en 2014, La cultura de Japón, tradición y actualidad, de 2017, Género y sociedad en Japón, de 2018, que tuvimos también el honor de presentarlo aquí en nuestra ciudad de Bahía Blanca, y Ser niño en Japón, familia, sociedad y Estado, del año 2023, que fue presentado el año pasado en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, y tuve el gran gusto de escribir el prólogo al libro y de participar de su presentación también. En este caso, entonces, la doctora Marta Elena Pena de Matsushita nos va a presentar la conferencia que se titula El Sarmiento de Martínez Estrada, una visión desde lo japonés. Muchas gracias. Bueno, gracias, Adriana. Bueno, muy buenas noches. Tengo que disculparme, pero vengo de un verano de 38 grados y en 30 horas me encontré con 3 grados en Buenos Aires, resultado una bronquitis asmática y una afonía. Pero bueno, vamos a tratar de... Confío en los micrófonos. ¿Se escucha más o menos? ¿No hay problema? Bueno, perfecto. Tengo que agradecer, por supuesto, al doctor Casaviglia, el presidente de la Fundación, a mi queridísima, prefiero llamarla amiga, más que colega, Adriana, y a todos los presentes que, bueno, me acompañan esta noche acá. Y, por supuesto, conozco sobre todo a través de Adriana sobre la Fundación. No conozco con precisión las actividades, pero estoy segura de dos cosas. Que nunca nadie ha hablado viniendo de tan lejos. Y la segunda cosa, de la que estoy segura, es que va a ser un poco exótico, porque mi campo específico no es el pensamiento de Martínez Estrada. Entonces voy a tratar de centrarme en una de las obras de Martínez Estrada, Sarmiento, y recogiendo una serie de observaciones que él hace, voy a establecer un paralelo con el pensador japonés Fukuzawa Yukichi. Sería mucha molestia traerme el librito que está dentro del bolso que voy a dejar para la asociación. Muchas gracias. Bueno, este es el libro que voy a dejar para la asociación. Como lo ha dicho Liliana, es el primer estudio comparativo del pensamiento de un pensador argentino, latinoamericano, y un pensador japonés
que es Yukichi Fukuzawa. Entonces, en una lectura del Sarmiento de Martínez Estrada voy a recoger ciertos aspectos que él presenta de Sarmiento y que yo he analizado comparativamente en este trabajo. O sea, una referencia un poco tangencial a Martínez Estrada a través de un enfoque comparativo. Sobre Sarmiento todos estamos de acuerdo del peso que Sarmiento ha tenido en el pensamiento argentino y sobre todo en el proceso de modernización de Argentina. Lo mismo puede decirse para Fukuzawa Yukichi. Es un hombre del tiempo de la modernización de Japón, segunda mitad del siglo XIX, es decir, contemporáneos de Sarmiento, y sin duda, como Sarmiento, un nombre que sin duda figura en el artal laico de Japón, de los héroes del pensamiento y de la modernización japonesa. Quiero aclarar aquí que para los hombres pensadores japoneses de la época, el desafío de crear un país moderno era mucho mayor que el que se presentaba a Sarmiento y la generación del 37. ¿Y por qué era mucho mayor? Porque para los japoneses que aspiraban a hacer de Japón un país moderno, se presentaba desde un desafío semántico. La lengua japonesa no tenía vocablos para indicar muchos de los conceptos que era necesario manejar en la explicación de esa modernidad a la que se aspiraba. Entre ellos, el concepto de civilización. Civilización en el sentido de un estadio de la civilización alcanzado por los países de Occidente y que era un modelo para otros países. Fue Fukuzawa el que creó el concepto, la palabra bunmei en japonés, que significa precisamente civilización. Lo mismo, por ejemplo, la palabra equivalente a derechos del individuo, era una palabra absolutamente inexistente en la lengua japonesa. Existía el concepto de ri, que quiere decir provecho, pero provecho material, o sea, una palabra de contenido negativo. Pero era muy difícil introducir en la cultura japonesa conceptos como los derechos que el individuo tiene por el mero hecho de ser un individuo, en una sociedad donde todos los derechos y los deberes están referidos a una cierta posición en la escala social. O sea que el desafío fue mucho mayor y por supuesto ocurrió algo que no vimos en nuestro país y es que algunos de esos hombres pagaron con su vida el intento de modernizar. Bien. La lectura del Sarmiento de Martínez Estrada empieza por una referencia a la importancia que tuvo el medio familiar en la vida de Sarmiento. Es decir, el hecho de haber nacido en un lugar alejado como era San Juan, en una familia que con nuestro lenguaje moderno calificaríamos de incongruencia de estatus, porque socialmente en una buena situación social y sin embargo marcada por la pobreza, por la irresponsabilidad del padre. Y lo que esa situación significó para el individuo en cuanto a la realización de sus sueños, de educarse en el gran centro de la cultura que era Buenos Aires. Exactamente lo encontramos esto en Fukuzawa. Fukuzawa vivió una situación familiar muy semejante. Nacido en la provincia de Kyushu, Japón tiene más de 5.000 islas, muchas deshabitadas, pero 4 grandes islas principales. Y la isla que está más al sudoeste es la isla de Kyushu. Y él nació en la puntita sur de la provincia de Kyushu, lo cual significaba estar muy alejado de Edo, que era la capital del régimen feudal, la actual Tokio. Entonces significaba lo mismo que significó para Sarmiento su nacimiento en San Juan. También es notable el paralelo, la situación que creó la ausencia del padre. En el caso de Sarmiento, determinada por la volatilidad del padre, por su carácter aventurero.
En el caso de Fukuzawa, por la muerte física. También esa situación socialmente ambivalente, buena familia porque Fukuzawa era hijo de samurái de baja categoría. Japón es una sociedad que ustedes no pueden imaginar hasta dónde es jerárquica. La clase samurái, que era la clase superior, estaba constituida por 26 categorías, 26 rangos. Los rangos superiores se dedicaban a la administración de los clanes feudales, lo que hoy llamaríamos la función pública. Los clanes intermedios, los rangos intermedios en los que estaba el padre Fukuzawa, eran rangos secundarios y se dedicaban al estudio de los clásicos chinos y de lo que ellos llamaban estudios holandeses, que eran los estudios europeos, porque Japón vivía un aislamiento internacional absoluto y solo había una ventanita abierta al comercio exterior con Holanda. Entonces se colaban, además de productos comerciales, los libros, muy semejante a lo que pasaba acá con el monopolio español. Y el padre se dedicaba al estudio. Y los rangos inferiores de la clase samurái se dedicaban a lo que se consideraba más despreciable, el manejo del dinero, de las finanzas del clan. Bien, entonces para Fukuzawa fue la misma experiencia de Sarmiento. Y fue para ambos común también que Martínez Estrada lo destaca, la figura de la madre y lo que la madre transmitió a ellos. Básicamente, un concepto de igualdad, no teórica, sino como vivencia real. La madre de Sarmiento, doña Paula, tratando con una mendiga, la madre de Fukuzawa, tratando con mendigas que deambulaban por las calles de Kyushu. Y lo que transmitió a ambos, la madre, en el sentido de la importancia del sentimiento religioso, pero con rechazo de todo culto formal. Así como Sarmiento señalaba que su madre era religiosa pero no iba a la iglesia, Fukuzawa señala en su autobiografía que la madre era religiosa pero nunca iba al templo. Bien, entonces acá tenemos ya como arranque una interesante similitud entre estos dos hombres. También Martínez Estrada lo destaca, y yo lo destaco en mi enfoque comparativo, que ambos se sintieron destinados a liderar el gran cambio que se avecinaba y que ellos pensaban que su destino estaba en liderar ese cambio por el bien del país. Y por lo tanto, la necesidad que ambos pensadores sintieron de explicarse a sí mismos en sendas autobiografías. Para Sarmiento, y necesario señalarlo acá, Recuerdos de provincia, ¿verdad? Y Mi defensa. Para Fukuzawa, su extensa autobiografía y un prólogo, que no merece llamarse prólogo porque es en sí mismo una obra completa, con la que encabezó sus obras completas. Bien, también Martínez Estrada señala como una característica de Sarmiento el enfoque generacional. Sarmiento fue un hombre que estuvo encuadrado en una generación que fue la generación del 37, aunque tangencialmente porque no estaba en Buenos Aires, y Fukuzawa estuvo encuadrada en la generación de Meirokusha. Meirokusha fue, como la generación del 37, un grupo de jóvenes intelectuales japoneses empeñados en modernizar al país, en acabar con el régimen feudal, con el despotismo y crear en Japón un régimen de libertad que conduciera al progreso. Como yo he dicho recién, la diferencia es que ellos pagaron un costo mucho más alto por su compromiso y hubo algunos de ellos, como Ito Fumifumi, que fue ministro de Educación, que fue asesinado por elementos extremistas que no aceptaban un cambio que por supuesto tenía ganadores y perdedores, como todos los grandes cambios sociales. También Martínez Estrada señala, y también yo lo analizo en mi trabajo comparativamente, la vocación de educador que ambos tuvieron como vocación central en su vida, y cómo ellos en sus autobiografías se presentan como exponentes de un temprano florecimiento de esa vocación. Sarmiento a los 15 años ayudando en la escuelita, Fukuzawa a los 19 convertido
Zeshi. Zeshi en japonés significa discípulo predilecto. O sea, discípulo predilecto del maestro que reconoce su capacidad y le autoriza para enseñar. Y fueron educadores de por vida. Fukuzawa, además de ser el poder detrás del trono que dirigió toda la reforma educativa del Japón moderno, fue el creador de la Universidad de Keio en Tokio, que es una de las más prestigiosas universidades del Japón, y un poco hermana de la Universidad de Oshisha, a la que pertenezco, que fue fundada por otro miembro de la generación de Meirokusha. Bien, entonces Martínez Estrada da mucha importancia también, cuando habla de esta vocación educativa de Sarmiento, cuáles fueron los propósitos de esa educación. Y Martínez Estrada nos dice que realmente Sarmiento no pensó nunca que la educación tenía como objetivo la perfección individual, la perfección espiritual del individuo, sino que tenía como fin último el progreso del país, o sea, crear elementos humanos capaces de realizar todo lo necesario en la educación, en la economía o en la política, capaz de conducir al país a un destino de grandeza. Eso es exactamente lo que pensaba Fukuzawa para Japón y lo que Japón realizó como sistema educativo. Fukuzawa siempre dijo, el objetivo de la educación no es hacer del individuo un especialista, es hacer del individuo una persona primero que comprenda el mundo en el que vive. Si se sube a una locomotora a motor, un hombre que ha recibido la educación básica debe entender por qué procedimiento de física el tren se pone en marcha. Yo cuando leo esto le digo que me siento muy mal, porque yo uso toda la tecnología moderna sin la menor capacidad de entender por qué las cosas ocurren como ocurren. O sea que desde el aspecto del criterio Fukuzawa yo no soy una persona educada y creo que pocos lo somos. Y sobre todo la grandeza del país. El fin último de educar a la gente es crear ciudadanos conscientes, ¿verdad?, de su rol en el destino del país. Y sobre todo como un mecanismo conducente a la libertad. Fukuzawa lo dijo, y creo que con acierto, que solo el hombre culto sabe obedecer. Y si ustedes viajan a Japón, lo podrán ver, un país que es el único en el mundo que tiene una tasa de alfabetización de 100%, y es un país que ciertamente sabe obedecer. Y no sabe obedecer porque la coacción exterior sea intensa, sino porque los valores están tan intensamente internalizados que el hombre sabe cómo debe actuar sin necesidad de que se lo estén indicando. Bien, también Fukuzawa y Sarmiento, Martínez Estrada señala como opción de vida. ¿Qué opción de vida hizo Sarmiento? Y hay una frase de Martínez Estrada que es interesante, pues dice que Sarmiento debió resignarse a ser lo que debería haber sido, solo un pensador y solo un escritor. Es decir, que Martínez Estrada tiene una visión crítica del Sarmiento que apuntó a la función pública para realizar sus ideas. Esta opinión de Martínez Estrada es totalmente coincidente con la opción de vida que tuvo Fukuzawa, y acá no hay paralelismos con Sarmiento, sino completa oposición. Fukuzawa siempre fue un tenaz defensor de la independencia intelectual, del pensador, del educador y del escritor, y un firme convencido de que la aceptación de cualquier cargo público comprometía irreparablemente esa existencia. Y aunque todos sabían que era el poder, como he dicho, detrás del trono, el hombre que le dirigía y que inspiraba todas las grandes reformas que se hicieron en Meiji, jamás Fukuzawa ocupó un cargo público. Y lo único que fue rector de la universidad que él había creado y que aún hoy sigue formando
a las generaciones japonesas en este ideario del fundador. También Martínez Estrada indica con acierto que Sarmiento no fue un hombre enamorado de la democracia, que a Sarmiento, bueno, las masas no les despertaban ciertamente mucho amor y que tampoco era un hombre muy entusiasta por escuchar las demandas o las opiniones de las masas. Lo mismo puede decirse acerca de Fukuzawa. Fukuzawa fue un hombre que colaboró en realidad con el régimen muy conservador, como fue el gobierno modernizador de Meiji, que fue modernizador en algunos aspectos, pero que no confundió la modernización con la destrucción de todas las tradiciones, sino más bien con instrumentar muchas de las tradiciones al servicio de la modernización, y tuvo rasgos claramente conservadores. Pero lo importante de Fukuzawa es que siempre para él hubo una fuerte negativa a abrir la universidad a las masas. Es decir, Fukuzawa pensaba que Kyoiku, educación, es para todos, y Gakumon, ciencia, es solo para algunos. Y lo importante fue su experiencia en Londres. Y al ver lo que había pasado en Londres, dijo: abrir la universidad a las masas significa poner en manos de los que quieren destruir el sistema las herramientas intelectuales para que lo destruya. O sea que la universidad no debe ser para todos. En ese sentido, de ninguna manera fue un hombre democrático, y además hubo en él una negativa constante a identificar el reinado de la libertad con la existencia de un cierto régimen político, particularmente la República Democrática. Y es interesante que América Latina aparece en los escritos de Fukuzawa como para corroborar su pensamiento, y nos dice: ¿qué persona razonable se animaría a decir que México, una república democrática, goza de mayor libertad que Inglaterra, que es una monarquía? Es decir, nunca se debe identificar la democracia con la libertad, y la libertad puede perfectamente existir en un régimen monárquico. Por supuesto que la opinión de Fukuzawa es la opinión de un hombre que está en una postura distinta a la de Sarmiento, que nació, vivió, actuó en una república, por supuesto llena de problemas, pero república al fin, que Fukuzawa, que desarrolló toda su vida en un país monárquico como era y es hoy Japón. Explicación de los males del país. Martínez Estrada, en su libro de Sarmiento, nos dice que desde su adolescencia Sarmiento identificó los males del país con la colonia, con el dominio de España. ¿Y esto por qué? Porque España era un país atrasado, que no tenía nada que dar, y era atrasado por la ausencia de libertad de pensamiento. Y era atrasado y falta de libertad de pensamiento debido a la influencia del catolicismo. Todos sabemos cuál es la lógica de Sarmiento en este aspecto. ¿Qué pasa con Fukuzawa? Un diagnóstico muy semejante. Los males del país vienen de la influencia de la cultura china. La cultura china se impuso sobre una cultura autóctona japonesa y la asfixió. ¿Y la asfixió por qué? Porque la cultura china, sobre todo en la forma que influyó en Japón, que fue a través del confucianismo, proclamó lo mismo que Sarmiento le criticaba a España: la obediencia ciega. La obediencia ciega conduce a ahogar el pensamiento. Es muy interesante que el diagnóstico corre exactamente por los mismos carriles. Ahora, ¿qué pasa con el catolicismo? Naturalmente, Fukuzawa no hablaba desde un país católico, pero es un hombre que viajó extensamente, hizo los mismos recorridos que Sarmiento, viajes por Europa, viajes por Estados Unidos,
más ricos que Sarmiento, porque también conoció muy bien Asia, particularmente la India y Hong Kong, y muchas de sus reflexiones también incorporan lo que viene en esos países. Pero también coincide con Sarmiento que el catolicismo no es la religión del progreso, y el protestantismo sí lo es. Que el protestantismo, a través de la libertad de examen, genera la libertad del pensamiento y, por supuesto, el desarrollo de la ciencia y el progreso del país. Y es muy interesante porque mi universidad, la Universidad de Doshisha, fue fundada también por un hombre de la misma generación de Fukuzawa, muy amigo de Fukuzawa, que fue a los Estados Unidos y se enamoró tanto del protestantismo como religión del progreso que se convirtió en el primer japonés en ser pastor protestante. Volvió y en Kioto, voy a explicar qué es Kioto. Kioto fue por 1200 años la capital del Japón. Es el corazón del budismo japonés. Hay más de 600 templos budistas en la Universidad de Kioto y el fundador de mi universidad eligió como predio para elegir su universidad un terreno al frente del Palacio Imperial de Kioto. El Palacio Imperial de Kioto es el símbolo del sintoísmo. O sea, un desafío frontal a las dos religiones en las que se había montado toda la cultura tradicional japonesa. Y ¿saben cómo empezó la universidad? Por una escuela de teología para estudiar el protestantismo y una escuela de lenguas para estudiar el inglés. O sea, el mismo proyecto de Sarmiento. El inglés, la religión del progreso, y el protestantismo, la religión del progreso. El juicio de Fukuzawa sobre el catolicismo era más moderado que el de Sarmiento, porque él decía que en ciertos casos la cultura del país podía influir positivamente en esa mala onda que traía el catolicismo, de negativa de la libertad. Y daba como ejemplo a Francia, donde una cultura con vocación de cambio, de modernidad, había logrado atemperar los rasgos negativos del catolicismo. Pero es interesante que dos hombres en las antípodas pudieron ver las religiones con el mismo lente, ¿verdad?, en términos de su relación con el progreso. ¿Cómo salir del atraso? Este es el problema. Sabemos todos bien, y Martínez Estrada lo destaca, la famosísima dicotomía de Sarmiento sobre civilización y barbarie, la civilización afuera y la barbarie dentro, lo americano, ¿verdad? Y salir del atraso significaba sobre todo una educación moderna, capaz de rescatar al hombre de esa situación, y toda una legislación, ¿verdad?, apropiada para lograr la modernidad. La coincidencia básica está con Fukuzawa. La diferencia más importante es que Fukuzawa nunca consideró a Japón un país bárbaro. Él estableció 3 categorías: países civilizados, países semicivilizados y países bárbaros. Japón, ¿dónde estaba? País semicivilizado. ¿Cuál es la diferencia entre un país civilizado y una semicivilizada? Muy tenue. Un país civilizado tiene una cultura vigorosa que se manifiesta en todos los aspectos, las artes, la música, la poesía, y tiene todo un sistema institucional, gobiernos, instituciones sociales, sistemas educativos, igual a los países civilizados. La diferencia es ausencia de libertad de pensamiento. Eso es lo único que Japón tiene que lograr. Y una cosa muy interesante que quiero que ustedes tengan en cuenta es el tema de los modelos. Porque para Sarmiento, por cierto, el modelo indiscutido terminó por ser Estados Unidos. Aquí diciendo con Martínez Estrada, ya lo voy a decir más adelante. El tema es el siguiente. Para el caso de Sarmiento, Europa, como todos lo sabemos, fue una desilusión. Una desilusión porque entendió que era una cultura de envergadura, pero montada sobre la ignorancia
y la miseria de las masas. Y Estados Unidos, que había logrado llevar la libertad, la educación y el progreso a toda la población, era el modelo a seguir. Fukushima admitía con mayor reticencia la importancia del modelo y dijo que no tenemos que contentarnos con la forma en que la civilización moderna ha conseguido en Europa y en los Estados Unidos, y que hay o puede haber formas superadoras de esas formas. Aquí hay una intención nacional, la voluntad de Japón de no solamente llegar a igualarse, sino a superar, como lo ha conseguido hacer en muchos aspectos, a esos países que en su momento fueron modelo. Bien, acá tenemos también una interesante acotación que quiero hacer y que Martínez Estrada hace expresando una opinión que desde el punto de vista de mis categorías académicas y sobre todo mis categorías morales es un poco inaceptable, y es sobre el juicio sobre el colonialismo. Sarmiento hablaba desde la base de la experiencia colonial hispanoamericana, ¿verdad? Básicamente. ¿Desde qué perspectiva hablaba Fukushima? Japón es un país que se ha enorgullecido siempre de no haber sido jamás colonizado por una potencia exterior, a pesar que ha vivido amenazado en innumerable cantidad de ocasiones por esas potencias. Pero Fukushima tenía una visión de primera mano de los resultados de la experiencia colonial, sobre todo en los dos ejemplos que conoció mejor, la India y Hong Kong. Martínez Estrada, en su obra Sarmiento, hace esta afirmación que, digo desde mi perspectiva, es un poco inaceptable, y es que en ciertos casos, algunos pueblos, algunas naciones, tienen un nivel moral e intelectual que prevalece sobre sus acciones particulares, léase, que prevalece sobre las cosas que concretamente hayan hecho otros países. Y que Martínez Estrada usa la palabra aberraciones. Las aberraciones que pudo haber cometido la antigua Grecia o la antigua Roma en algunas partes del mundo, o las que han podido cometer las potencias europeas, se justificarían porque han redundado en el progreso material e intelectual de los países que sufrieron esas colonizaciones. Repito que me parece absolutamente inaceptable, carente de exactitud histórica, porque habría que preguntarse en Asia o en África en qué sentido contribuyeron esas aberraciones al progreso de esos países. Evidentemente no fue así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sarmiento quizás no coincide plenamente con esta opinión de Martínez Estrada, pero en mi lectura se acerca bastante a ella, porque el cuestionamiento que hizo Sarmiento de la experiencia colonial fue en términos de cuál fue la potencia colonizadora. El problema es que nos colonizara España, que según él era un país atrasado, oscurantista, que no tenía nada que dar. Pero otro hubiera sido el resultado si hubiera sido estos países que lo enamoraban a Sarmiento, Francia o Inglaterra. Este juicio era inaceptable para Fukushima. Fukushima siempre fue un rotundo condenador del hecho colonial y lo calificó de destructivo e irreversible, quiero acentuar esto de irreversible, cualquiera fuera la potencia colonizadora. Y la expresión es textual, cualquiera fuera la potencia colonizadora. O sea que en este sentido,
Estamos frente a una perspectiva muy distinta en cuanto a la condena relativa o total del hecho colonial. ¿Cuál fue la actitud de Sarmiento y de Fukushima en otro de los temas que Martínez Estrada analiza en su libro? La forma que en el plano económico tiene el progreso y la modernización. Sin duda, el capitalismo industrial. Sarmiento lo aceptó así y Fukushima también. O sea, la modernidad, la cara de la modernidad en cuanto a estructura económica es el sistema capitalista y la industria. El trabajo como moralizante, como lo que conduce al desarrollo del individuo y al desarrollo del país. Sarmiento estaba enamorado del capitalismo de los Estados Unidos, sin duda, que en ese momento representaba la forma más avanzada del capitalismo industrial. Y Fukushima también recorrió todos los Estados Unidos mirando los avances en la educación, en la industria, y llegó a la conclusión de que el capitalismo era ciertamente el sistema inevitable, la cara inevitable del progreso, pero advirtió contra los riesgos de lo que él llamó un capitalismo voraz, voraz de que se traga todo. Es decir, de esos, dice él, esos hombres despreciables que solo saben correr detrás del dinero. Es decir, que tenemos que tener cuidado de qué manera se desarrolla ese capitalismo, de no destruir solamente por la ambición económica valores culturales, ¿verdad?, que merecen ser defendidos y que no se cotizan en el mercado, que es posiblemente la forma en que Japón intentó su desarrollo capitalista. Y aquí lo que me parece muy importante de enfatizar como diferencia entre estos dos pensadores es cómo se financia esa industrialización, cómo se financia el progreso. Ciertamente, y esto no es un problema solamente de Sarmiento, es propio de la generación del 37, el enfoque en este aspecto está encuadrado en una visión muy optimista de la escena internacional, en una visión de que los países desarrollados son generosos, amables, que quieren que los otros países también se desarrollen igualmente y que están siempre bien dispuestos a ayudarlos para que lo hagan. O sea, nosotros pensamos la industrialización y hacemos lo que hoy seguimos haciendo en el 2024. Los fondos vienen de afuera. Entonces, esto es lo que despertaba la alarma de Fukushima y advirtió, con una visión mucho más visionaria que la de Sarmiento, por supuesto, los peligros de las nuevas formas de colonización. Las potencias coloniales ya no van a obrar en el futuro con ejércitos ni por la fuerza, van a obrar por la dependencia económica y sobre todo por la dependencia financiera. Y hay una frase lapidaria en Fukushima: el que toma prestado hace más rico al rico y hace más pobre al pobre. Es decir, que el desarrollo debe financiarse con recursos internos, que ha sido el milagro del desarrollo japonés. Japón tiene deuda pública, por cierto, pero no tiene un solo yen de deuda pública exterior. La deuda pública 100% deuda interna. Japoneses que compran bonos del Estado. Entonces, ¿por qué Fukushima podía decir esto? Por cierto, que la situación era completamente distinta de Argentina. Al caer el régimen feudal en Japón y arrancar la modernización, se encontró con que la clase campesina y la clase de los comerciantes. Japón en la época feudal estaba estructurada en un sistema de castas. La casta superior era la casta samurái. La siguiente casta eran los campesinos, toda una incongruencia porque era la clase más pobre,
pero Japón es un país que ha hecho de su carácter agrario un elemento un poco sacro, entonces la importancia de la clase campesina. Después venían los comerciantes y después los artesanos y después los parias, que no estaban dentro del sistema de casta. Al caer el shogunato se descubrió que los campesinos, que parecían muy pobres, y la clase comerciante tenían un enorme nivel de ahorro. La clase comerciante funcionaba como una especie de banca privada para financiar los lujos de la clase samurái. Entonces todo ese enorme volumen de ahorro interno sirvió para financiar el capitalismo moderno de Japón. Y hoy sigue ocurriendo lo mismo. El volumen de los depósitos de los ahorros de los japoneses en el sistema postal del Japón es el más grande del mundo. No hay ningún país que tenga el volumen de ahorro. Y los japoneses ahorran. Y les impresiona muchísimo cómo no ahorramos nada en Argentina. Bien. Tiene mucha explicación. Porque no tienen muchas explicaciones. Habría que hilar muy fino, pero para ellos es todo un misterio. Todo un misterio. Bien, entonces Sarmiento también puntualiza, y ya estamos en hora, voy a ir cerrando con los últimos detalles. Sarmiento también, Martínez Estrada nos dice, como una especie de crítica a Sarmiento, que Sarmiento no atacó debidamente los tres poderes de la coacción externa: el ejército, el clero y la burocracia. Y que, bueno, Fukushima tampoco lo hizo, y quizás no fue necesario hacerlo. ¿Por qué el ejército? Porque la modernización significó la eliminación del sistema de castas y por tanto la desaparición del monopolio del uso de las armas que tenía la casta samurái y la formación de un ejército moderno al modelo prusiano con un servicio militar que hizo de la defensa del país un derecho y un deber de todos los ciudadanos japoneses. Iglesia. No había en Japón ninguna iglesia organizada capaz de hacer un desafío de ningún tipo. El budismo estaba dividido, está dividido en cientos de sectas. El sintoísmo, por el contrario, se convirtió en uno de los pilares de la modernización. Entonces, no había ninguna iglesia a la que atacar. Y mucho menos la burocracia. Japón venía de una larga tradición china. Tenemos crónicas de Japón para el siglo VII y VIII que hablan de exámenes de eficiencia para los funcionarios de la administración pública. Entonces vamos a ver qué burocracia vamos a atacar aquí. Entonces tampoco los atacó Fukushima, pero realmente porque no había necesidad de hacer. Para terminar, Martínez Estrada hace algunas reflexiones que no comparto. Por ejemplo, nos dice que Sarmiento vio a Inglaterra y a Estados Unidos como países desarrollados que se basaban en la ignorancia de las masas. Y esto no es así, ¿verdad? Sarmiento a Europa sí la vio en esos términos, pero no a los Estados Unidos, al contrario. Si algún mérito vio en Estados Unidos, era el logro de la destrucción de la ignorancia de las masas. Fukushima tampoco lo vio así para su país, y esto se explica porque cuando Fukushima viajó a fines del siglo, segunda mitad del siglo XIX a Europa, le impresionó la ignorancia de los campesinos alemanes, franceses, ingleses, y le impresionó porque ya hay estudios desde los años del 40, 50 posiblemente, que con bastante aproximación nos dicen que Japón para fines del siglo XIX, la clase campesina japonesa tenía más alto nivel de alfabetismo que los campesinos franceses. Y cuidado, que estoy hablando de un proceso de alfabetización en una lengua que tiene 20 y tantas letras, y estoy hablando de un proceso de alfabetización en una lengua que para leer el diario necesita 6.000 ideogramas. Entonces no es lo mismo alfabetizar en Japón
que alfabetizar en Francia o en Argentina. También Martínez Estrada señala algo sobre Sarmiento que no comparto, y es que Estados Unidos se ha convertido en una alta civilización en base a a la incorporación acertada de aportaciones indígenas y extranjeras, gracias al más alto nivel moral e intelectual del pueblo colonizador, digamos los ingleses. Hay muchas dudas de en qué medida se han hecho incorporaciones de aportaciones indígenas a la civilización moderna norteamericana, ¿verdad? Fukushima no lo vio así y pensó que el proceso en Estados Unidos había sido de clara exclusión de elementos autóctonos. También Martínez Estrada nos dice que Sarmiento no tuvo un plan, porque, y esto es acertado, no tuvo un plan en el sentido pleno de la palabra, porque para que exista un plan debe existir antes la conciencia de un pueblo, la conciencia de ser un pueblo. Y ciertamente esto sí Japón lo tenía. Las viejas crónicas chinas, que son unas fuentes importantísimas para conocer la historia más remota de Japón, señalan que en los siglos 3 y 4 ya el archipiélago estaba poblado por un grupo de gente a lo que los chinos llamaban Hua en chino es extranjero, y que era un pueblo curioso porque no había un estado, estaban divididos en pequeños grupos, pero sí tenían una clara conciencia de pertenecer a un grupo, al mismo grupo humano, una conciencia nacional, ¿verdad? Y sin duda la existencia de esta conciencia ha sido vital al éxito no solo del plan civilizatorio moderno, sino de muchos otros planes que se han puesto en vigencia en Japón. Bien, para terminar, los enfoques comparativos, como los que yo he intentado entre Sarmiento y Fukushima, me parece que tienen importancia desde el punto de vista de que uno se plantee la pregunta, ¿por qué en un cierto momento histórico muy preciso, ¿verdad?, en que se sale de un régimen que enfatiza los valores de la tradición, que rechaza el cambio, y se formula un nuevo plan de progreso, de civilización, de un futuro brillante del país? ¿Por qué si dos hombres, nacidos en las antípodas, pero que vivieron muchas experiencias semejantes, los viajes, hicieron el mismo periplo, Sarmiento y Fukushima, ¿verdad? Los viajes, las lecturas, la generación de Meiroku-ya leía a los pensadores liberales europeos, pasaron en la última etapa como Sarmiento al positivismo. Spencer era hombre que asesoraba directamente al gobierno de Meiji, y Fukushima viajó más de una vez a Londres para hablar con Spencer y consultar con él los aspectos en que se iba perfilando este Estado moderno en Japón. Repito, ¿por qué? Si aunque nacidos en las antípodas, dos contemporáneos que tuvieron semejantes lecturas, semejantes experiencias, que formularon un diagnóstico para sus países de una similitud increíble y que formularon soluciones tan parecidas, tan comunes, porque estos países han seguido caminos tan distintos, ¿verdad? Y no se trata de juicios de valor, que una cosa sea mejor que otra, pero porque un país pudo realizar quizá mucho más de lo que se sugirió, y otro país como el nuestro todavía sigue debatiendo en una serie de dilemas que no sabemos que, bueno, se tiene solución o no. En Japón, lo que ha quedado sin duda, a mi juicio, como mérito mayor, es el tremendo entusiasmo por la educación, el compromiso absoluto que tienen
no solamente los padres, sino la escuela y la sociedad en general, por lograr que la educación sea un bien no solamente accesible, sino obligatorio para cualquier persona. Japón, como he dicho hoy, tiene una juventud estudiosa, con altísimo nivel intelectual. Lo sabrán ustedes, superó a Estados Unidos en coeficiente intelectual hace ya varios años, y es un país que sigue viendo al futuro del país como el desarrollo de la educación. Y en este sentido, creo que la herencia de Sarmiento para nosotros y la herencia de Fukushima para Japón son dignas de ser consideradas del mismo valor. Bueno, nuevamente perdón por la voz, y cualquier cosa que quieran saber de lo que he dicho o de lo que no he dicho y pueda contestar, estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por la maravillosa conferencia, el recorrido en el que nos interpela nuevamente para seguir pensando a Ezequiel Martínez Estrada en relación tan creativa, ¿no? Con el pensamiento de Fukushima. Pensarlo a Ezequiel desde lo japonés es absolutamente innovador, así que es súper atrapante la propuesta para seguir indagando en el pensamiento de Martínez Estrada y abrirlo a distintos paradigmas del pensamiento universal. No sé si alguien del público tiene interés. Se oyó perfectamente. Bueno. No hay nada que disculpar en cuanto a la voz. Me alegro. Tengo una voz mucho más potente. Sí, pero Adriana bueno. lo sabe. No. Muy bien. Yo tuve la suerte de estar en Japón y noté ese orgullo nacional, y el profesor con el que yo estaba se jactaba, hablaba bastante mal de Corea. Y se jactaba, dice, ellos nos tienen envidia porque ellos nunca nos pudieron invadir y nosotros lo invadimos. Y después pensaba en la invasión de Japón a Manchuria. Entonces, ¿se acordaban de Fukushima? Cuando Fukushima decía que el imperialismo era malo, cualquiera fuera el país. O sea, que lo interpretaban a favor de ellos. O sea, el problema, le cuento, el problema de Japón es que desafortunadamente todos estos principios que inspiraron la modernización sufrieron algunos avatares de la política japonesa. Japón es un país, por supuesto, con una presión demográfica tremenda. Estamos hablando de un país que tiene 1/10 del territorio de Argentina, con una población de 130 millones de habitantes. Y en estas épocas finales, hoy tenemos recursos de tipo tecnológico para superar ese ahogo, pero a fines del siglo XIX no era así. Entonces Japón, en realidad, el temor era la amenaza de ser colonizado. Y esa amenaza a fines del siglo XIX venía claramente de dos países, China y Rusia. ¿Y qué pasó? Hubo ataque. Y algo asombroso, este país pequeñísimo, con un ejército organizado hace 15 años, derrotó una potencia naval como era Rusia y derrotó a China. Entonces, claro, y esto, con este devenir del fortalecimiento del grupo militar, fue un poco invadiendo las esferas políticas, condujo al horroroso militarismo japonés y, bueno, finalmente el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue este proceso. Fukushima ya había muerto. Fukushima murió en 1901, alcanzó a ver la guerra Rusia, pero no con China. Y, o sea, hubo un desvío, digamos, de la ruta del pacifismo y del que ningún país está a salvo, ¿verdad? Si ciertos grupos consiguen el poder. Entonces, sí, se produjo esta invasión, el problema de la formación del Estado títere de Mongolia, la Revolución China derrotó al último emperador chino, entonces Japón lo tomó como emperador títere de Manchuria,
el estado dominado por Japón, y un proceso así realmente de brutalidad desde el ejército imperial, que todavía las consecuencias siguen hasta hoy. No sé en Argentina hasta qué punto se conocen, por ejemplo, esto que se llama, con un eufemismo, las comfort women, mujeres de confort. O sea, el ejército imperial japonés mantenía burdeles en la línea de combate, regenteaba el ejército los burdeles con muchachas coreanas y chinas que eran obligadas a trabajar allí. Y estas mujeres exigen, bueno, ya tienen como 90 años, 80, 90 años, pero aún siguen hoy exigiendo reparaciones o explicaciones que el gobierno japonés se niega sistemáticamente a dar, porque Japón se aferra a la idea que el Tratado de San Francisco, que finalizó la paz con los aliados, y ahí Japón se comprometió a pagar y pagó las indemnizaciones de guerra. Japón argumenta que está todo saldado y que nada más se puede reclamar frente a esto. Entonces es una historia muy dramática, y la cara más injusta, a mi juicio, es la situación de los coreanos residentes en Japón. Japón tiene el sistema de nacionalidad por ley de sangre, no de suelo. O sea, ningún extranjero nacido en Japón es japonés, a menos que tenga padre o madre japonesa. Entonces, cuando la guerra, como Japón dominaba Corea, llevaron más de 40.000 coreanos como mano de obra casi forzada a trabajar en fabricaciones militares y en las minas de carbón. Esos coreanos que fueron llevados no fueron por su propia voluntad, fueron llevados obligatoriamente, estaban en Japón, y después de terminar la guerra estalló la guerra de Corea, y con la división de las dos Coreas no pudieron volver a sus países porque un 80% provenían de la actual Corea del Norte. Entonces la situación de ellos es dificilísima en Japón, porque viven en Japón, pero no son japoneses. Son extranjeros, con todo lo que eso significa en Japón. Y están en una situación muy difícil, a veces de ocultar identidad. Asumen socialmente un nombre japonés y físicamente pueden pasar inadvertidos. Los japoneses dicen que los reconocen. Yo no lo creo. Hay un gran desprecio por los coreanos, muy fuerte. En la educación no tanto, hay muchos chicos en las universidades, por supuesto. El problema es la opción que esas familias hacen, porque también los coreanos son un pueblo que valoran mucho su cultura. Entonces algunos padres quieren enviar a sus hijos a las escuelas coreanas. Pero ¿qué pasa? El gobierno japonés reconoce a las escuelas coreanas nada más que en el tramo de la educación pública obligatoria, 9 años. La escuela secundaria en Japón está dividida en la básica y superior. La básica, que son 3 años, es parte de la enseñanza obligatoria. Entonces ahí, como 100% de la población tiene que tener derecho a ir a la escuela, ahí sí las reconocen como escuelas. La trampa está en que las high school coreanas no son reconocidas como escuelas secundarias. Entonces, esos chicos que les queda muy difícil entrar en una escuela, en una high school japonesa, si no viene de la educación japonesa, porque la formación es completamente distinta. Entonces, un poco como que se traba el acceso a la escuela secundaria superior y, en consecuencia, a la universidad. Entonces, creciente número de familias coreanas optan por renunciar a transmitir su cultura y todos los hijos, mandarlos a la escuela japonesa con el riesgo de que pueda haber maltrato, problemas porque son coreanos, pero abriendo la posibilidad de la educación convencional japonesa.
Es un tema difícil el de los coreanos, muy urticantes. Los japoneses tratan de mostrar todos los problemas que tienen los coreanos, que no son serios, que son sucios. Lo peor que a los japoneses les pueden decir es sucio. Y desgraciadamente las dos palabras más repetidas entre los japoneses para caracterizar al extranjero, todo, ¿saben cuáles son? Sucio y peligroso. Entonces, ellos dicen que los coreanos son sucios. Por cierto, no tienen la higiene de los japoneses. Los barrios de los coreanos son otra cosa. Pero hay una fuerte dosis de prejuicio. No hay mucha simpatía por matrimonio de un hijo o una hija con familias coreanas, y todavía muchos siguen un poco ocultando su identidad socialmente. O sea, en lo formal no puede, ¿verdad? En la documentación. Yo tuve un caso particular con una alumna. Íbamos con mi seminario a la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. Y resulta que fue después del tema de las Torres Gemelas y se intensificaron los controles en los Estados Unidos. Y Japón es un país, un pasaporte que no necesita visa para entrar a ningún país. Entonces, no nos preocupó para nada, seguimos organizando el viaje. Y resulta que esta chica se me presenta a mi despacho y me dice: profesor, entonces yo no voy a poder ir. ¿Y por qué? Por la visa. Porque ella pasaba como japonesa, con nombre japonés, estaba registrada en la universidad. En los registros oficiales no, estaba con su nombre coreano. Pero en las clases y eso, la universidad entiende esto. Entonces en las listas aparece con su nombre. Y para mí fue una sorpresa absoluta, porque jamás me imaginé que era coreano. O sea, este también es un mecanismo crecientemente usado por los grupos coreanos, pasar como japoneses. Pero es un tema difícil. Y frente a China también. Hay muy poca simpatía por los chinos. También entran en la calificación de sucios y poco honestos. O sea, con un chino no se pueden hacer negocios, no se puede tratar. Hay mucho prejuicio frente a coreanos y chinos. Y yo lo he dicho muchas veces, incluso en paneles, yo creo que Japón es un país, por supuesto, que por sus logros está a la altura y en muchas cosas por encima de los países más desarrollados de Occidente, no cabe duda. Pero es un país asiático. Y olvidar su propio contexto geopolítico, no sé hasta dónde es prudente. Argentina lo vivió con dolor cuando la famosa guerra de las Malvinas, que siempre tan europea Argentina, suponía que los europeos nunca nos iban a hacer una cosa mala. ¿Y qué países estuvieron al lado de nosotros? Los países latinoamericanos. Entonces yo creo que para Japón mantener vínculos más amistosos con sobre todo los países más cercanos y países con los que por otra parte Japón tiene una deuda cultural inmensa. La cultura china, a pesar de las críticas de Fukushima, debemos admitir que trajo a Japón casi todo lo que Japón tiene en muchísimos aspectos institucionales, de organizativos, artísticos, ¿verdad? Entonces, y todo entró vía península coreana. O sea que no sé hasta qué punto es prudente como actitud geopolítica incluso, ¿no? A mantener esta actitud así de distanciamiento. Bueno, en lo económico, por supuesto, de gran superioridad, a pesar que Corea es una potencia económica importante. Y claro, mucho de lo que empuja a Japón, sobre todo contra China, es Estados Unidos. La alianza que tiene con Estados Unidos, Japón en lo militar, por supuesto que lo empuja, sobre todo en nuestra época, ¿verdad?, peligrosamente contra China. ¿En qué año, perdón, usted estuvo en Japón? Hace 25
25 años. Sí, no ha cambiado. Sí, sí. No ha cambiado, sigue todavía esta cuestión. Y después visité China y trataron de convencerme de que no, que a China no fuera. Que fuera a Tailandia. Que fuera, Sí, que fuera cualquier... Sí. Sí, sí. Le dicen que no tiene nada que ver en China. Sí. No, le quería preguntar cómo fue su camino, cómo pudo realizar su camino, si frente a los extranjeros, no, digamos, la mirada no era tan simpática, ¿no? Bueno, es muy curioso. Los japoneses, y usted lo habrá vivido, son extraordinariamente amables con los extranjeros y con toda la gente, una sociedad amable. Sobre todo con los extranjeros que se van. Claro. Esos son los más queridos y los más apreciados. El problema son los que se quedan. Bueno, y acá hay que ser honesto. Una opinión muy generalizada, usted lo habrá escuchado también, es que los japoneses son xenófobos y que no quieren a los extranjeros, que discriminan contra los extranjeros. Hay japoneses xenófobos y hay japoneses que no son xenófobos, como en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que la opinión de muchos extranjeros es un poco injusta porque dicen discriminan. Por ejemplo, discriminan en el trabajo, discriminan en el matrimonio. O sea, discriminar significa, a mi entender, cuando dos o más personas tienen las mismas condiciones y a unos se les concede algo y a otros se les niega. Pero si las personas no tienen las mismas condiciones y a unos se les otorga y a otros se les niega, ese no es un fenómeno de discriminación. Y yo me animo a decirle que no hay discriminación, al menos en lo laboral. Yo me casé y fui a Japón. Después de ir a Japón, estuve en los Estados Unidos haciendo mi maestría. Después volví a Argentina a hacer el doctorado. Y bueno, la idea era dedicarme a la investigación y a la docencia. La academia japonesa se considera uno de los ámbitos más cerrados frente a los extranjeros y a las mujeres japonesas también. Está aumentando el número, pero por ejemplo todavía en Japón no hay una sola mujer rectora de una universidad nacional. De universidades privadas sí. Japón tiene una estructura muy jerárquica en todos los ámbitos, tiene más de 600 universidades, pero solo un puñado de universidades nacionales que son las que abren el camino al futuro. No hay ninguna mujer rectora de las universidades nacionales. Entonces, es de hecho uno de los ámbitos más difíciles. Y resulta que hay muchos extranjeros, que usted habrá visto, trabajando en Japón. Pero ¿qué pasa? No escriben ni leen japonés. Hablar japonés no es difícil, es difícil. Es difícil porque es una lengua jerárquica. Y si yo hablo con el rector de la universidad que es superior a mí, hablo con un colega que tiene el mismo nivel que yo, o hablo con un alumno que es inferior a mí, yo uso distintas palabras para indicar lo mismo. Por ejemplo, si yo le digo a usted que el rector quiere que comamos juntas, y le pregunto al otro profesor, ¿también viene a comer con nosotros? Y yo también quiero comer con ustedes. Esa palabra comer tiene 3 palabras distintas, según el interlocutor. Es una lengua endiablada. El hombre habla distinto que la mujer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero es posible. Hay bastantes extranjeros que hablan aceptablemente de japonés. Pero vamos a ver, usted pretende presentarse a un concurso en la universidad. La universidad en Japón tiene un concepto de corporativo que nosotros desconocemos en Argentina. O sea, la persona en Japón se incorpora muy joven a un grupo
y desarrolla toda su carrera ahí adentro. Y tiene que cumplir innumerable cantidad de funciones que no hacen ni a la docencia ni a la investigación, pero que hacen a la vida del grupo. Por ejemplo, la universidad tiene una lista que yo no podría mencionar porque ya ni me acuerdo de cuántos son, comités. Comité de biblioteca, comité de limpieza, comité de transporte, comité de salud, comité de emergencia. Y por turno hay que ser miembro de esos comités. Y hay que leer y informarse. Yo, entre los muchos comités, uno fue el de construcciones. Pues yo, mire, de arquitectura no entiendo una palabra. Mi reacción profundamente argentina hubiera sido decirle, mire, si ustedes tienen el dinero para construir y los arquitectos dicen que se puede construir, construyan, por favor, ¿para qué me están mostrando a mí los planos? Bueno, pero no es así, estamos en Japón. Entonces, yo me di cuenta, entonces, ¿qué pasa? Los extranjeros que trabajan en la universidad, ¿qué hacen? Profesores de lengua, 92%, contratados. En general, nosotros no tenemos contrato en Japón. Usted entra muy joven, apenas terminado el curso de doctorado a la universidad lo forma, lo manda al exterior para que estudie más. Al principio una clase o dos, porque lo mismo que hacen las empresas japonesas. Un empleado de la Toyota no empieza a trabajar haciendo coche, empieza yendo aquí, allá, viendo, conociendo. Entonces, se crea un sentido de pertenencia y todo es de todos y todo tenemos que arreglarlo entre todos. Y eso exige básicamente estar en condiciones de poder leer y de escribir. No sé si se entiende. Yo, por ejemplo, he presidido el Comité de Relaciones Internacionales y terminaba la clase a las 2:30. Empezaba la reunión a las 12:40 y yo tenía un montón de papeles así que mi secretario me había puesto y yo tenía que leerlo y digerirlo antes de que empezara la reunión. Entonces, si yo no sé leer ni escribir japonés y yo soy profesor con un contrato que se renueva todos los años, sin las obligaciones de los japoneses, pero también sin ninguno de los derechos de los japoneses, entonces no estemos hablando de discriminación. Póngase usted primero a dominar las condiciones básicas, que es el dominio integral de la lengua. Y yo me di cuenta pronto de eso. Mi primera reacción fue resignarme a ser analfabeta toda la vida. Porque cuando yo vi aquello, parece una montaña insuperable, 5.000, 6.000 ideogramas para leer un diario. Mucho más para leer un libro especializado, con la dificultad adicional de que los ideogramas que tienen origen chino y son muy parecidos, China ha simplificado mucho algunos, en chino tienen una sola fonética y en japonés tienen 2 o 3 fonéticas. La misma letra se lee de distinta manera, según esté combinada con una letra con otra. Cuando a usted le explican eso, usted dice, esto no es para mí. Y además hay que agregar que ellos son personas que tienen una memoria visual desarrollada desde niño. No sé si usted hablaba con japoneses, a veces cuando uno le está diciendo algo, están haciendo así en la mano, como escribiendo la letra, porque ellos ven y recuerdan. Son malos para recordar escuchando, muy malos para eso. Entonces, a una explicación más sencilla, se entrega primero un papel escrito. Ellos necesitan ver la letra escrita. Entonces, yo al principio dije, bueno, entonces me lo pregunté, bueno, ¿y qué quiero hacer yo de mi vida? Yo quiero hacer una carrera académica, profesor en Japón, entonces me tengo que poner. Es terrible, pero me tengo que poner. Entonces, yo estoy muy así en desacuerdo con la gente que habla de una discriminación. Porque si uno se pone en las mismas condiciones que ellos, yo por ejemplo he trabajado toda mi vida en las mismas condiciones que mi marido japonés, en distintas universidades, pero yo hacía todo lo que él hacía en su universidad, yo lo hacía en la mía. Entonces la universidad
no me discrimina en ningún sentido. Soy la única mujer extranjera emérita en la Universidad de Oshiya. Y hay japonesas. Entonces, quiere decir que yo no lo veo como discriminación si uno demuestra que puede hacer las cosas. Eso en el ámbito laboral. Si su pregunta se traslada al ámbito personal, puede decirse lo mismo. Japón es el país de las asociaciones. El valor de la persona se mide por la cantidad de asociaciones a las que pertenece. Y hay asociaciones de lo más insólitas. La semana pasada me llamaron. Resulta que cuando el actual emperador era príncipe heredero, viajó a Tailandia. Y bueno, esos regalos que nunca deberían hacerse si uno ama a las personas, le regalaron un elefante. Y el elefante fue a parar a un zoológico, porque no había lugar en otro lugar, a un zoológico de Hokkaido, la zona más fría del Japón, por allá por el norte. Y el pobre elefante parece que se ha enfermado. Entonces se formó una asociación para mandar al elefante de vuelta a Tailandia. Y me hablaron a ver si yo podía integrar la asociación para mandarle al elefante. Imagínense que yo no tengo idea de los elefantes, pero bueno. Entonces, es el país de las asociaciones. Y tenemos una asociación de esposas extranjeras de japoneses. No importante, sí, hay como 7.000 miembros. Mayoría norteamericana, apabullantemente mayoría, muy norteamericana. El estilo de vida norteamericano es lo mejor y los países mejoran si se parecen a Estados Unidos. Bueno, entonces ellas son así. Después vienen las alemanas. Y resulta que tenemos una convención anual y con una temática que preferentemente es el tema más espinoso, cómo educar a los hijos. Porque aquí entran una serie de valores, de conceptos que uno tiene muy profundamente internalizados y que, bueno, cuesta superar o dejar de lado y convencerse que hay que aceptar tal cosa. Entonces una norteamericana dijo que los japoneses discriminan contra los extranjeros y los chicos de parejas que tienen un papá o una mamá extranjeros no pueden hacer amigos con los chicos japoneses. Que los chicos japoneses no quieren ir a jugar a la casa si hay un papá extranjero o una mamá extranjera. Y yo le dije, no estoy de acuerdo con esa opinión. En mi caso, bueno, tengo 2 hijos que ya son grandes, pero en mi caso si algo he sufrido es el exceso de amigos. Mi casa era una romería de amigos de mis hijos. Pero ¿qué pasa? Cuando venían los nenes japoneses, yo no les ponía alfajores. Les ponía los dulcecitos japoneses que yo estaba acostumbrado. Y por sobre todas las cosas, nunca hablé con mis hijos en español delante de los amiguitos japoneses, porque como decíamos ante la conferencia, hay que saber dónde uno está parado. En un país de inmigración, como es Argentina, o los Estados Unidos o Canadá, mientras más diverso usted sea, más amado es. Y nos encanta lo distinto. Si un amiguito viene y le habla una lengua extraña, es toda una sensación. Todo el mundo quiere estar al lado de él. En países del nivel de homogeneidad de Japón, a un niño japonés en una casa que están hablando una lengua que no entiende, le aterroriza y no vuelve nunca más. Entonces, vamos a ver, si está bien o si está mal, cada quien es dueño de hacer la opción que considere prudente. Yo no creo que lo he hecho por mí ser ejemplo para nadie. Hay muchas opciones. La mía fue esa. Yo soy extranjera, yo nunca he pretendido ser japonesa, no lo soy, pero entiendo muy bien que si uno va a vivir en un país felizmente, tiene que saber en qué medio se está manejando y sobre todo
limar las aristas, limar lo que resulte chocante o inaceptable para el otro. Entonces, bueno, en la educación yo reconozco que hay muchas cosas muy chocantes. Por ejemplo, cuando mi hijo mayor entró en la escuela primaria, entre las cosas que tenían que llevar los chicos, además de los útiles escolares, figuraba llevar un paño de tantos centímetros por tantos centímetros. Entonces, con todas las características que tenía que hacer, cosido a máquina y tenía que tener costuras así cruzadas. Y yo digo, pero bendito Dios, ¿qué harán con ese paño? Entonces leí la explicación. En Japón, durante los 9 años de la educación obligatoria, no hay personal de limpieza en las escuelas. Los niños limpian la escuela, todo, las aulas, los pasillos, los baños, la cocina. Entonces, ese trapito era para limpiar los pasillos. ¿Y cómo les hacen limpiar los pasillos? No sé si usted ha visto en alguna película, los monjes en los monasterios budistas, de rodillas, van con el trapito avanzando así lo hacen limpiar a los niños en el siglo XXI, porque ellos piensan que ese tipo de disciplina es fundamental para el dominio del individuo, porque es hacer algo que uno no quiere hacer, pero es para el bien de todos. Entonces, bueno, cuando usted recibe esa explicación, uno le encuentra la lógica y la racionalidad dentro de un sistema. Yo no puedo ni decir a Argentina que Chicoletti rodeó un piso. Y tengo una amiga chilena que es marido diplomático y puso el grito en el cielo que mi hijo no va a estar arrodillado. Y bueno, váyase a Chile. Es muy fácil. Entonces, yo he aceptado, no siempre con facilidad, pero comprendo que eso es la regla del juego. Tengo 2 hijos muy normales, muy bien realizados, muy felices en lo suyo, y lo que yo veo que es negociable. Por ejemplo, cuando mis hijos se casaron, la boda en Japón es con mayúscula. Y pues, los detalles se organizan un año antes, hasta los mínimos detalles. Y la madre del novio y de la novia viste el kimono ceremonial, que es negro para las mujeres casadas, con la faja, el obi dorado y abajo dibujos, bueno, diseños en colores y el escudo de la familia. Cada familia de la época antigua tiene su escudo propio. Y la verdad que yo soy muy respetuosa de ciertos aspectos de las culturas. Y una cosa es este traje y otra cosa es el kimono. El kimono tiene una carga cultural impresionante. Usted puede hacer una lectura de la edad, el estado civil de una persona por el kimono que viste. Para vestir un kimono se hacen cursos de años, 4 o 5 años para poder vestirse uno mismo con el kimono. O sea que estamos hablando de un traje, un vestuario que tiene otras dimensiones de lo que nosotros entendemos por ropa. Entonces, yo normalmente no visto kimono, no sé vestirlo. La japonesa sí, porque es lo de ella. Usted imagínese que el kimono no tiene un solo botón, no tiene un solo broche, está cruzado y sujeto solamente con el obi. Yo me pongo un kimono y estoy seguro que a la media hora lo tengo, porque no sé moverme con el kimono. Y tengo que reconocerlo. Tampoco es verdad que me preocupo por hacerlo. Pero entonces, por ejemplo, cuando llegó el asunto de la boda de mis hijos, yo hablé con mis respectivas consuegras. Yo no he visto kimono. Las mujeres japonesas no visten tampoco kimono a diario, pero saben vestirlo, porque desde niña lo han hecho. Entonces, yo voy a asistir con un vestido largo, de estilo europeo, y muy bien, mis consuegras fueron de kimono, yo fui con mi vestido, todo el mundo feliz y contento. O sea, hay que saber nadar en estas aguas, viendo qué aspectos, como en toda cultura, ¿verdad?,
qué aspectos son negociables y qué aspectos no son negociables para las valores del país. No sé si más o menos Perfecto. respondí. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muy clara la conferencia. Le quería preguntar, no sé, quizás al inicio, como llegué un poco más tarde, usted lo expresó, es como me pareció por la lectura, digamos, al escuchar la lectura, que el rango para comparar un autor con el otro fue usar alguna de las líneas de lo que Ezequiel Martínez Estrada escribió sobre Sarmiento, ¿no? Para realizar esa comparación, ¿no? Sí. Porque si era así realmente como No, usted no, eso- pensó el trabajo, o fue sacando a partir de la lectura, fue encontrando no. directamente ese Este rango. trabajo mío no tiene nada que ver con Martínez Estrada, nada. Pero bueno, como hoy Adriana me invitó para venir a la Fundación Martínez Estrada, consideré que la única vinculación un poco tangencial era analizar un libro de Martínez Estrada sobre Sarmiento y a través de esa lectura algunos puntos que Martínez Estrada hablaba o que decía sobre Sarmiento y que yo también había considerado acá, pero en un enfoque comparativo. Pero la obra misma no tiene ninguna referencia a Martínez Estrada. No sé si esa es la pregunta. Sí. A ver cómo había. Y si no, ¿cómo estableció el rango? ¿Fue leyendo los dos autores y fueron saliendo los ejes para establecer la comparación? ¿Este libro o mi charla de hoy? El libro. Ah, sí. El libro fue un libro que me exigió mucho porque, bueno, de Sarmiento, por supuesto, mis lecturas no fueron de ese momento. Mi especialidad es el pensamiento político latinoamericano y esto, pero de Fukuzawa fue una obra ardua porque Fukuzawa está, solamente la autobiografía está traducida al inglés, pero todo lo demás hay que leerlo en japonés. Y es una obra muy voluminosa, sobre todo las dos obras centrales de él, que son Invitación a la Ciencia, que es donde está el grueso de su teoría educativa, y Lineamientos de la Civilización, donde está el cuerpo de su teoría de la civilización moderna. Entonces, en este libro, básicamente, el paralelo es la experiencia vital de los dos pensadores, la teoría de la civilización y la teoría de la educación. Sobre esos tres pilares está montado el libro. Y Sí. aprovecho yo a consultarte en relación con lo que pregunta Raúl sobre la temporalización, porque hablamos de modernidades y nosotros cuando estudiamos sabemos que hay modernidades discontinuas, desacompasadas, en distintos sentidos temporales, ¿no? Y que responden a coyunturas históricas, como lo sabemos, políticas, culturales, disímiles. Entonces, respecto a las temporalidades, las lecturas de ambos pensadores, eso te quería Las lecturas de consultar. ambos pensadores son absolutamente contemporáneas. Ah, ok. Absolutamente contemporáneas. Fukuzawa era un poco más joven que Sarmiento Ajá. y lo sobrevivió, vivió hasta los 90 y tantos años, muriendo en el año 1901, pero los viajes fueron más o menos en la misma época. Y sus lecturas, las mismas influencias, o sea, es Sí. una temporalidad que va de la segunda mitad del 19, sobre todo. Ah, muy interesante. Leían en inglés, el autor japonés leía inglés también. Las obras Los japoneses de esa época, Sí, poco. Solamente grupos muy modernizadores como eran ellos. En realidad, lo que los japoneses estudiaban antes de la modernización era el holandés. El holandés porque era el único país con el que tenían relaciones comerciales. 200 años Japón tuvo prohibida toda relación con el exterior, aislamiento internacional absoluto. ¿en qué fecha se terminó? Y esa fecha, el shogunato cayó en el año 1868, así que usted tiene 200 años, desde los años 1600 y tantos. O sea, ellos tuvieron experiencias bastante singulares y traumáticas. Las primeras en la época feudal fueron los jesuitas, los misioneros jesuitas que llegaron a Japón, encabezados por San Francisco Javier, que murió en China, salió de Japón y se fue a China. Entonces hubo como una sensación con la llegada de estos misioneros que fueron bien recibidos,
por los señores feudales y no llevaban solo la espiritualidad, sino que llevaban el comercio de armas. Los jesuitas comerciaban armas con Japón. Las primeras armas de fuego que entraron a Japón vinieron con los misioneros católicos europeos. Entonces, al principio hubo una convivencia bastante armoniosa, pero poco a poco los señores feudales japoneses fueron dándose cuenta que estos jesuitas eran una especie de vanguardia de la penetración europea. Y ahí se acabó la buena vida y, por supuesto, expulsaron a todos los jesuitas y empezó incluso la persecución de los cristianos. ¿Ustedes no han leído la novela El Silencio? No. Es una novela clásica de un novelista católico japonés, Shusaku Endo, que es la historia de un sacerdote jesuita que es obligado a apostatar, porque a los cristianos los obligaban a apostatar, o sea, les ponían una imagen de Cristo, de la Virgen en el piso, tenían que pisarla y escupirla, y el que no lo hacía moría. Entonces hubo una fuerte persecución contra los católicos, nació el fenómeno de lo que se llama los católicos escondidos, o sea, gente que apostaba en apariencia para sobrevivir, y la novela es muy impresionante, léanla porque está en español, de un sacerdote jesuita que termina por apostar ante la tremenda presión. Entonces, el primer encuentro fue malo, se sintieron como engañados, que venían acá todos contentos, que vamos a enseñar el amor, la amistad, por si les hace falta armas también acá las tienen, pero resulta que tontos no eran los jefes feudales y vean por dónde iban los otros, entonces se acabó. Y hubo así, a raíz de esa experiencia, una creciente enemistad hacia la entrada de extranjeros. Entonces, el gobierno del shogunato, el régimen feudal de Japón, estaba encabezado por Tokugawa. Es muy similar a la época de Rosas en Argentina, porque Tokugawa era un caudillo, entre muchos otros jefes feudales, que consiguió dominar, como Rosas lo hizo, al país y convertirse en un poder nacional de hecho, no de derecho. Entonces Tokugawa decidió, acá se acabó, ningún japonés tiene contacto con el extranjero, ningún extranjero de otro Japón. Pero tenemos interés en la ciencia occidental, sobre todo medicina y estrategia, eran los dos rubros que más les importaba, entonces permitieron solamente en Nagasaki, el lugar donde fue arrojada la bomba atómica, el comercio con Holanda. Y ese comercio era de objetos y sobre todo libros. Y por eso los japoneses a los estudios occidentales le llamaban estudios holandeses. Entonces tuvieron experiencias de tipo traumático que culminaron con ese régimen, y al producirse la modernización, la caída del régimen feudal, entonces sobreviene la apertura al extranjero. Esa ha sido, sí, la experiencia. Los portugueses. ¿Cómo? Los portugueses llegaron, ¿no? Los portugueses, digo. Los sacerdotes eran básicamente portugueses y españoles. Y por eso han dejado cosas importantes, por ejemplo, usted lo habrá comido, el bizcochuelo, claro, y el bizcochuelo, Castela, que viene de Castilla, y los japoneses no lo saben, creen que es una palabra japonesa. Sí, además, pan, tabaco y banana vienen del español. Sí. O sea, ingresaron, sí, en realidad, como he dicho también respecto a Fukushima, hubo un gran desafío semántico. Y hubo un ingreso multitudinario de palabras extranjeras, porque con los objetos desconocidos entraban con su nombre, generalmente en inglés. Y ellos tienen 3 alfabetos. Un alfabeto ideográfico, que es lo más problemático. Un alfabeto fonético, porque como a veces no sabemos cómo se leen los ideogramas, hay que escribir también la fonética, y además un alfabeto exclusivamente para nombres extranjeros, de cosas y de personas.
Y entraron, sí, básicamente de los religiosos eran mayoritariamente portugueses y españoles. San Francisco Javier, bueno, español, pero entraron muchos portugueses, sí, sí. No sé si algo más. Sí. Sí, la Agencia Japonesa de Cooperación, JICA, hizo una participación muy grande con Bahía Blanca. JICA. Sí, hace ya más de 25 años Sí. instaló un laboratorio excepcional de análisis de minerales en el Departamento de Agronomía. Y los equipos que los han modernizado también los mantienen. Ellos mismos lo han, no sé, estos últimos años yo he retirado, pero habla muy bien de esa cooperación que se estableció hace tantos años, ¿no? Y volviendo a la parte inicial de su conversación, usted hablaba de que la educación de Japón, digamos, apoyada por ya no me acuerdo el apellido del Fukuyama, sí. Como Sarmiento también tendía a buscar la grandeza de la nación, Yo pregunto, esa grandeza vista con ojos actuales, ¿no tendría que tener un límite? ¿Se puede buscar, no tener un conflicto a la grandeza de las naciones? No tener ningún conflicto. Bueno, no sé si le corresponde que usted lo responda, pero... Sí, no, perfectamente. Pero lo que pasa es, claro, que este término de grandeza de la nación, sin duda tiene distinto contenido un poco, según las épocas, ¿verdad? O sea, no cabe duda de que en cierto momento para Japón, la grandeza de Japón era el poderío militar y el dominio expansionista, imperialista. Después, la grandeza tiene seguramente significado económico. Japón fue convertido en una potencia mundial. En nuestra época, por supuesto que conserva ese significado, pero tiene muchísimo desarrollo, grandeza del país en el sentido de lo que el país puede aportar a la cultura del mundo. El ejemplo que usted ha dado de JICA, los sistemas de becas que Japón tiene, que son tremendamente generosos, el afán por fijar cuotas importantes de extranjeros que vengan a Japón, la cantidad de japoneses que están en el mundo entero, saliendo, asesorando, llevando los conocimientos de Japón al mundo. Creo que hoy realmente gran parte de ese concepto se ha traducido más bien en la estatura cultural de un país y en el, digamos, el peso tecnológico que puede tener, el aporte. En lo personal, yo pienso que Japón es un país que realmente puede vincular con todo derecho la grandeza del país como el peso, la importancia del mensaje que puede dar al mundo un país en su adhesión por la paz. Porque solo Japón ha tenido la experiencia que todos conocemos. Fue muy emocionante los otros días en Buenos Aires, justamente al día siguiente que yo llegué, la Asociación Japonesa en Buenos Aires hizo una conmemoración de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, y digo que me emocionó mucho porque alumnos de 5 escuelas de Buenos Aires, nada que ver con Japón, escuelas públicas comunes, chicos argentinos, fueron invitados a participar y a hacer algunas presentaciones acerca de cómo un niño argentino sentía sobre eso que ocurrió, ¿verdad? Cosas muy hermosas en el sentido de que esas experiencias que han sido tan trágicas, ¿verdad?, pueden servir de lecciones en otras épocas y a otras naciones. Entonces yo creo que hoy esa grandeza del país, para todos los países, no solo para Japón, se mide en otros términos, no según la época, sobre todo en la estatura así cultural. Japón, yo no digo que todo desinteresadamente, pero pienso que las actividades de JICA, por ejemplo, de JETRO, todo el sistema de las becas del Ministerio de Educación del Japón, que son extraordinariamente generosas, habla, ¿verdad?, de una grandeza del país, de su acervo tecnológico y cultural, transmitirlo. Y hay mucho más confianza que antes en Japón
en la capacidad de otros pueblos de entender su cultura. Porque había un poquito una tendencia en Japón de pensar que los extranjeros difícilmente puedan comprender en profundidad la cultura japonesa. Hoy ya no es así. Usted ve, por ejemplo, la cantidad de gente en el mundo, no digo que come sushi, porque eso es de lo menos importante, la cantidad de gente que van en Buenos Aires, el jardín japonés, los cursos de Ikebana, entonces siempre repleto de gente. O sea que hay todo un mensaje de la que la cultura es una cosa que puede enriquecernos mutuamente. Y esto creo que es una cosa muy importante, y sobre todo el mensaje de paz que Japón puede emitir al mundo con un derecho que ningún otro país lo tiene, por lo que vivió Japón. No sé si... Hay muchos escritores japoneses ahora traducidos al español. Y Murakami sobre todo, Murakami Sí. es un boom, sí. Y es muy rica, claro, Japón tiene una tradición literaria importantísima y están muy traducidos muchos novelistas y poetas japoneses. Y además muchísimos entusiastas de sobre todo haiku, la poesía japonesa. Borges, el primero de ellos, ¿no? Que escribió algunos haikus también. Sí. No, la verdad es que la estatura cultural de Japón creo que es cosa que está fuera de toda duda. Si quisiéramos traducir algo de Ezequiel Martínez Estrada al japonés, ¿tendríamos posibilidad de realizarlo o sería una aventura demasiado compleja? O sea, lo que pasa es que primero habría que ver, hay muy pocas editoriales en Japón que se interesan por traducir, sobre todo del español, muy pocas. Y sobre todo, por supuesto, escritores muy conocidos como Borges y todo esto, Cortázar, esta gente está traducida al japonés. Pero no sé, puedo yo sondear un poco. El problema es hacer la traducción. Claro. Traducir es muy difícil por la diferencia de conceptos. Claro. Yo los otros días hablé, porque yo he escrito varios, como Adriana también me enseñaba unos libros sobre Japón. Y como yo señalaba los otros días, hablé en el Museo de Arte Oriental en Buenos Aires sobre un nuevo libro que estoy escribiendo sobre relaciones sociales en Japón. Y yo lo que decía, lo que pasa es que las palabras no significan lo mismo en las lenguas europeas que en japonés. Por ejemplo, los japoneses, bueno, cuando salga mi nuevo libro, no tiene nada que ver con ustedes, pues se los donaré. Por ejemplo, una cosa que los japoneses consideran fundamental en la estructuración de las relaciones humanas está lo que ellos llaman sunao. Y sunao se traduce en los diccionarios por sinceridad. Vamos a ver cómo ustedes entienden la palabra sinceridad. Sin duda, como yo la entiendo en español o en inglés, una expresión clara, inequívoca, de lo que sentimos, de lo que pensamos, más allá del efecto que se pueda tener en los otros. Creo que sí, ¿no? Sí, bien subjetivo. ¿Qué es sinceridad, sunao, en japonés? Aceptar sin protestar lo que está socialmente establecido. Porque frente a lo que está socialmente establecido, si yo entro a escena poniendo sobre el tapete mis gustos, mis disgustos personales, ¿qué hago con eso? Destruyo la armonía social, que es el valor supremo en la sociedad japonesa. Los expertos dicen, y con razón, que el concepto de armonía en japonés tiene el mismo peso que el concepto de libertad en la cultura occidental. Entonces, bueno, encontramos en Martínez Estrada la palabra sinceridad. ¿Y cómo traduzco yo en japonés? Y me encuentro muchas veces, y cuando he escrito este libro, la lucha semántica. A ver qué palabra sería lo más cercano, no digo lo mismo, pero lo más cercano a lo que ese vocablo
significa en japonés. Porque una cosa son las lenguas europeas. Una vez que ustedes entran con una lengua no europea, todas las lenguas europeas parecen un chiste. Todo parece tan fácil, tan bien comunicante. Pero cuando está con una lengua que tiene otras categorías conceptuales, filosóficas, sociales, traducir y sobre todo lo que es pensamiento político, pensamiento. Claro. Uno se encuentra con muchísimas dificultades sobre todos esos conceptos y la ambigüedad en la lengua japonesa. La ambigüedad es una característica muy grande en mi libro. A ver si un día le consigo una colección completa, no tiene nada que ver con Martín Estrada, mis libros sobre Japón. Yo lo he dicho en mi libro sobre la cultura japonesa, es una cultura ambigua y a los japoneses les disgusta profundamente la expresión precisa. A los japoneses les convence lo que es sugerido. Y esto viene del budismo zen. La verdad nunca reside en la palabra. Y nosotros pensamos que la verdad reside en la palabra. Y aquí nos encontramos de entrada con un muro formidable en la expresión. Y a mí me ha pasado muchas veces leyendo a Fukuzawa, vamos a ver esta ambigüedad, cómo la ponemos en términos más precisos para que en otra lengua cobre cierto significado. Y la cultura japonesa es ambigua en todos los aspectos, usted lo habrá sentido. No te pueden decir que no, no te van a decir que no. No, pero no, el silencio puede significar no o sí. Sí. Y algunos dicen que esto viene del sintoísmo. El sintoísmo es muy ambiguo. Hay 126 dioses en el sintoísmo. Pero si usted le pregunta a los japoneses, bueno, ¿cuál es el concepto de Dios? Para nosotros está clarísimo. Es un centro inmanente, inamovible. Para ellos no. El Dios puede ser un río, puede ser un árbol, puede ser un ser mitológico, como la diosa Amaterasu, venida de los cielos y creadora del linaje imperial japonés. Como ustedes ven, no invocan cualquier origen, la familia imperial japonesa, sino un origen mitológico. También pueden ser las almas de ciertos muertos, no de todos los muertos. Son introducidos como dioses del sintoísmo los criminales de guerra japoneses, que fueron ajusticiados por el veredicto del juicio de Tokio. Cuando terminó la guerra, ustedes lo sabrán, así como en Alemania se hicieron los juicios de Nuremberg, se hicieron los juicios de Tokio. Y los dirigentes de la época, empezando por el primer ministro, fueron ajusticiados. Ellos están entronizados como dioses en el santuario de Yasukuni en Tokio. Entonces, por eso no hay pinturas de los dioses sintoístas, porque no hay una idea precisa de qué son los dioses. Pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿verdad? Y no me entendían el concepto de pecado. No, ¿Y cómo te iba a castigar un dios? Dice, si los dioses son amigos. Claro. Además, los dioses pueden ser maléficos o benéficos. Y según las circunstancias. El mismo Dios puede ser benéfico en ciertos casos y maléfico en... Claro, y a nosotros se nos derrumban todas las categorías. Porque todo lo que lo hemos visto claro, acá deja de ser claro y no les gusta la claridad. Y una de las dificultades más importantes de la lengua japonesa para hablarla con propiedad y elegancia es ser ambiguo. Y por eso yo en mi libro digo que es la cultura de la envoltura. Los japoneses envuelven todo, envuelven los objetos. Si ustedes compran un regalo, vamos a poner unos aritos. Los aritos van envueltos en un papel muy fino de seda. Se ponen en una cajita. La cajita se envuelve en un papel. La cajita envuelta en papel se pone en una bolsita chiquita. Y la bolsita chiquita se pone en una bolsita más grande. Y ahí está envuelto. Y a veces esa envoltura es más importante que el contenido mismo. Porque la importancia de la envoltura indica la relación con el otro.
y la importancia que yo doy a la relación con el otro. Envuelven el cuerpo. El kimono envuelve el cuerpo de verdad. Y los japoneses consideran de muy mal gusto y muy grosero un vestido escotado, un vestido con un escote en la espalda. Es una grosería absoluta. Y resulta que el kimono clásico de la época de Heian, de la época feudal, que las mujeres de la familia imperial todavía hoy visten el día de su boda, son 12 kimonos uno encima del otro. Y acá se ve milímetro por milímetro cada kimono. Envuelven los sentimientos. Tienen un mecanismo idiomático que es honne y tatemae. Honne es lo que verdaderamente se piensa y tatemae es lo que se dice para no ofender al otro. Entonces, estamos en una cultura que es para nosotros muy poco clara y la lengua es un instrumento fundamental de esa ambigüedad. Entonces, una de las dificultades más grandes que uno tiene en una traducción es precisamente esa. Pasar de esa ambigüedad que para los japoneses es muy significativa. Y es curioso, porque esa ambigüedad, ellos piensan que decir muy claras las cosas, ¿cómo podría explicarlo? Ofende un poco al otro. Es ofensivo porque el otro seguramente entiende. Y si yo se lo explico, es ofensivo. Porque es como decirle, si yo no le explico bien, usted no entiende nada. Y entonces, por ejemplo, los japoneses a veces le dicen a uno, o en una empresa, o en cualquier parte, tanomimasu. Tanomimasu significa literalmente, te lo pido. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que me ha pedido? No me ha pedido nada. Pero yo debo entender, en esa situación concreta en la que yo estoy, ¿qué significa te lo he pedido? Y esta es una de las dificultades más grandes del manejo de la lengua japonesa, hacer ese tipo de lectura. Entonces, estamos en una cultura ambigua, y las traducciones adolecen de mucha dificultad, y hay muchísima traducción. Entonces, en el plano de pensamiento, mucho más difícil porque hay categorías. Los japoneses tienen un disgusto profundo por el diálogo lógico y por la coherencia lógica. Ellos piensan que no hay coherencia en el mundo ni en la naturaleza. Está llena de elementos contradictorios, que tampoco son excluyentes, sino que se contradicen. La lógica occidental consiste en meter todo en un molde donde cada elemento pueda ser racionalizado y explicado. Y esto no se vendería en Japón, por ejemplo. Entonces, habría que ver con muy buena mano de qué manera, y dentro de las obras de Martínez Estrada, cuál sería alguna que por su temática un poco especial pueda contribuir a una visión quizás más actual. Por ejemplo, no sé, lo que Martínez Estrada escribió sobre Cuba, a lo mejor, que es un tema que a los japoneses les suena más, o Kafka y otros ensayos. no creo que lean a un latinoamericano para entender a Kafka. Si es tan difícil traducir al japonés, los libros que nosotros leemos japoneses que leemos traducidos al español, Pero son básicamente novelas, sí. muy poca obra de filosofía. Ah. Acá no se conoce, que yo sepa, no hay ninguna traducción de un filósofo japonés. O sea, novelas sí. Novela, poesía son mucho más accesibles porque también usted ahí puede dejar volar la imaginación, ¿verdad? Las Pero, coplas de ciego, a lo mejor. a lo mejor habría que pensar bien. Yo prometo, cuando tenga un poquito de tiempo, echar, a lo mejor sí, consigo una lista que ustedes me manden. Claro. Tampoco tengo acá registrado toda la obra de Martínez Estrada. Entonces, a ver, con una pequeña explicación de contenido, cuál puede llegar a ser
alguna obra y habría que conectar, por ejemplo, algún centro de... Lo que pasa, antes habían muchos centros de estudios de América Latina en Japón, pero desafortunadamente el interés de los países se vuelve cambiante por una serie de circunstancias económicas. Japón ha perdido mucho interés en América Latina. Muchas empresas japonesas, de hecho, se han retirado en los últimos años y un poco hay una orientación del gobierno japonés de que la batalla final de Japón se va a dar en lo económico con China en África. Entonces ahora el interés por África es altísimo. Por ejemplo, JICA, que es la Asociación de Cooperación, yo el mes pasado fui a dar una charla en JICA. Uy, cuando llegué aquello era África. Africanos por todas partes, exposiciones de África, en el comedor de la JICA, comida africana. Entonces es así un poco, ¿no? Toda la movida que existe. Y claro, Japón, en ciertos niveles del Ministerio de Relaciones Exteriores, piensan que hay que dar importancia a África. Ganarle a China no le va a ganar, porque China ya se ha metido en el bolsillo a África, pero de todas maneras es un poco cambiante el asunto. Bueno, pero volviendo a Martínez Estrada, habría que ver qué obra sería, no digo más fácilmente traducible, primero que despertaría cierto interés, porque de hecho ningún japonés quizá va a leer un libro de un sudamericano sobre Kafka. Cuando leen muchísimos libros sobre Kafka, es algo un poco original. De acá que haya que acceder por esta vía de las fuentes argentinas y ver cómo se puede, alguno que sobre todo no sea demasiado de pensamiento, de filosofía, porque por mi experiencia yo luché mucho con Fukushima para realmente llegar a una, sobre todo en los términos, las cuestiones semánticas, muy grave en Japón, muy grave porque suponemos que estamos diciendo lo mismo, pero no estamos diciendo lo mismo. Entonces a veces hay que atenerse, sí. Pero podemos pensar algo. Muy bien, muchas gracias. Al contrario a usted. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo, Marta. No, para mí es un placer. El esfuerzo que has hecho con la garganta para sobreponerte a esa contingencia. Y me lo temía, porque tenemos un verano excepcionalmente caluroso en Japón. Yo partí con 38 grados y con un calor húmedo, no sé usted en qué mes estuvo. En octubre. Ah, lindísimo, Sí, el otoño sí. es precioso. Pero agosto, y yo dije, no va a ser gratuito. Pasar de 38 grados a 3, algo va a pasar. Y pasó. Bueno, de todos modos, un placer haber podido compartir con usted. Y le voy a dedicar el libro para la fundación. Gracias.